La Segunda Guerra Mundial fue, sin dudas, una guerra netamente económica. Después de la Primera Guerra, y con solo una gran monarquía en Europa, el escenario internacional se aprestaba a convertirse en un gran flujo de capitales que permitiera al establishment económico un dominio total del mercado y los destinos de las naciones. La crisis bursátil del 29 había abonado el camino del comunismo para convertirlo en una gran fuerza de oposición que mantuviera un equilibrio de poderes que sirviera de excusa para la intervención militar en los estados que no se ciñeran al nuevo paradigma. Pero la codicia capitalista había presionado demasiado a las masas populares y la Internacional Comunista parecía una fuerza fuera de control. El camino a una guerra que polarizara definitivamente al mundo estaba trazado y, en virtud de las grandes fortunas amasadas durante la Primera Guerra, la renta de una segunda era algo altamente anhelado por la banca. Sin embargo, aún quedaba por dilucidar un tema que la derecha internacional creyó no tener que enfrentar, y fue quién sería el encargado de manejar ese poder. En 1939, Europa parecía partida al medio por dos fuerzas enfrentadas, el comunismo y el capitalismo. El internacional comunismo soviético había avanzado sobre Europa con la crisis del 29 y la derecha capitalista había cedido tanto terreno ante él que debió recurrir al fanatismo nacionalista de Hitler para detenerlo. Sin embargo, esta jugada había generado un inconveniente que la derecha no estaba dispuesta a soportar. Los estados intervencionistas eran un freno para el desarrollo del capital en los términos de expoliación que ellos deseaban, y la derecha hitleriana, al ser nacionalista, intervenía los capitales poniendo en manos del Estado su manejo. Así, un enfrentamiento mucho mayor que entre derecha e izquierda se generó entre el capitalismo liberal inglés y el capitalismo nacionalista alemán. Y dicho enfrentamiento, abonado por los billones de dólares que los industriales y banqueros ganarían en una nueva guerra mundial, fue la causa real que terminó disparando el conflicto. El escenario mundial, después de la Primera Guerra, se presentaba polarizado en dos corrientes altamente aprovechables para el establishment financiero internacional. Por un lado el liberalismo, del cual formaba parte abiertamente, y por otro el comunismo, al cual financiaba en secreto. Sin embargo, para que este escenario no se saliera de control, era menester que ambas partes mantuvieran cierta paridad en sus fuerzas y que ninguna de ellas se ramificara en fuerzas subalternas. Bajo el estado dictatorial de Stalin, era fácil mantener el control merced a persecuciones, purgas y ejecuciones en masa por traición al Estado o conspiración contrarrevolucionaria. Pero en países teóricamente libres o democráticos, la disuasión de las disidencias era un poco, y solo un poco, más compleja. Fue por eso que la ramificación se dio en la derecha y no en la izquierda. En la Unión Soviética, cualquier atisbo de oposición al lineamiento general era aplastado. En la Europa pseudo-progresista de entreguerras no podían darse ese lujo, y fue así como floreció y se esparció una forma de capitalismo que los líderes de dicha corriente no estarían dispuestos a soportar mucho tiempo. No porque fuera un capitalismo virtuoso o altruista que coartaba sus ansias especuladoras, sino simplemente porque no era el que ellos ya habían decidido para el mundo. Por supuesto, dicha corriente fue sostenida y fomentada con el único fin de detener el avance comunista en Europa y mantener ese equilibrio de poder entre izquierda y derecha. Sin embargo, en Alemania un hombre no vio, o no creyó, o no le informaron,
no sólo que no era su idea de capitalismo el cual se impondría, sino que además de esto, para que el nuevo escenario internacional funcionara, el comunismo soviético no sólo no debía ser derrotado, sino que debía conservar un estatus de poder similar al del capitalismo de Occidente. Y esta omisión de su parte en el contexto general lo llevó a creer que si lograba vencer al gigante rojo, su idea del capitalismo nacionalista se fortalecería tanto que prevalecería por sobre la del capitalismo liberal. Hitler mismo, al delinear los trazos de su ideología expansionista, es decir, imperialista, afirma que hay dos maneras de llevar a cabo tal cometido. Una es por la vía militar y la otra por la vía económica. Al decir esto estaba diciendo lisa y llanamente que el fin de ambas tendencias era el mismo, lo único que variaba era el camino para alcanzar ese fin. Él, al ser militar y presa de un gran egocentrismo megalomaníaco, opta por la militar, ya que la económica necesitaría de tanto tiempo para concretarse que, de seguro, él no podría quedarse con la gloria. Sin embargo, si observamos el devenir de la historia luego de la Segunda Guerra y hasta nuestros días, vemos que en realidad las teorías hitlerianas no solo han prevalecido, sino que son aplicadas hoy por el imperio dominante, y ello fue posible merced a la conquista económica de las distintas naciones. Es decir, Hitler solo era el encargado de una puesta en práctica, cuya idea central también tenía otra voz, la voz vencedora de la Segunda Guerra Mundial, el capitalismo liberal inglés.